Lo dijo en la primera hora. Le damos el buenos días a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. ¿Cómo le va, señor director? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto estar en este medio. Gracias. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con el director ejecutivo del INEC a partir de una iniciativa cuyos detalles queremos que nos comente, que es justamente un proyecto piloto para una encuesta nacional sobre desnutrición infantil. ¿En qué consiste ese proyecto piloto, señor director? Sí, bueno, efectivamente, esta encuesta piloto, primero quisiera dar un contexto previo. Dentro de la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición, es decir, para poder combatir y reducir los altos índices de desnutrición crónica infantil que tenemos en el país, uno de los primeros puntos es justamente tener una nueva métrica, una nueva cifra de la realidad que acontece a todos aquellos niños menores de 5 años y de 2 años en especial. Así que dentro de esta etapa, el Instituto Nacional de Estadística y Censos es el responsable de medir y generar una nueva encuesta nacional sobre desnutrición crónica infantil. Para poder hacer una encuesta de calidad, existe una fase previa, que es una encuesta piloto, en la cual ponemos a prueba todos aquellos instrumentos, protocolos, procedimientos que nos van a permitir medir este fenómeno. Pero no solamente los temas de desnutrición. ¿Cómo se mide desnutrición? Básicamente parte de las mediciones de antropometría, talla y peso. Pero también en esta encuesta se medirán aquellos determinantes que afectan o que condicionan o que están altamente correlacionados con que los niños estén en un estado de desnutrición. Por ejemplo, vamos a medir lactancia materna exclusiva, se medirá también temas de anemia, que es una innovación en esta encuesta, es decir, la cantidad de hierro en la sangre que tienen nuestros niños. La calidad del agua es otro de los grandes determinantes de la salud de los infantes, y en esto estamos trabajando con UNICEF. En la encuesta piloto invitamos a ministros del Estado en una lógica de observación y sobre todo de retroalimentación para tener una encuesta de la mejor calidad. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Belkis Sánchez le saluda. En efecto, esta encuesta piloto, entendemos, abarcará todo este mes de febrero. Ya para abril, entiendo, empieza la gran encuesta nacional, y usted hacía referencia a varios elementos como estos exámenes, digamos, de hemoglobina para determinar si es que existe anemia. ¿Cómo se implementará ya esto en la práctica? Un poco conocer esos detalles. Sí, efectivamente la encuesta nacional, Belkis, muy buenos días, arrancará en abril de este año, y la encuesta es el mapa de guía, es la guía, es el panel de control que necesitan los diferentes hacedores de política pública. Les va a permitir conocer en qué territorios existe mayor prevalencia de desnutrición, en qué territorios, por ejemplo, existe menor cobertura de los servicios de salud, y obviamente esta información, por ejemplo, para el Ministerio de Salud Pública, les permitirá optimizar sus recursos, por ejemplo, dónde asignar brigadas de médicos, en dónde tienen que llegar en mayor cantidad, los paquetes de vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la única forma de poder responder esas preguntas y hacer que la política sea más efectiva, más eficaz, es con una nueva encuesta que permita visibilizar todas estas problemáticas asociadas a la desnutrición crónica infantil. Esa encuesta, a ver, ¿cómo opera en la práctica? Sí me gustaría que usted nos grafique cómo funciona. Me imagino que integrarán brigadas, las brigadas visitarán hogares, más o menos como los censos. No sé cómo se lleva adelante esta encuesta, para graficarle un poquito a nuestra audiencia, señor director. Claro, Fabricio. Bueno, la encuesta, ¿cómo funciona? En una fase de diseño, por ejemplo, es muy importante que el ciudadano conozca y comprenda las preguntas. Entonces, por eso hacemos, en una etapa, por ejemplo, estudios cualitativos de comprensión de las preguntas, y vamos afinando el fraseo, las categorías y demás. Luego, en la práctica, tenemos un equipo de diseño muestral, que lo que selecciona son ciertos sectores en una primera etapa. Imagínense usted como sacar de una ánfora unas bolitas. Aleatoriamente seleccionamos grandes territorios de manera aleatoria. Y dentro de cada territorio, luego hacemos un barrido, hacemos un peinado, enlistando todos aquellos hogares que tienen nuestra población objetivo, que en este caso son mujeres gestantes o hogares en los cuales existen niños menores de 5 años.
Una vez identificados esos hogares o esas viviendas, volvemos a hacer una nueva selección aleatoria de estas viviendas, y estas son finalmente las viviendas que serán sujetas a la investigación. Y esas viviendas, seleccionadas aleatoriamente con este procedimiento que acabo de describir, son las que finalmente nos permiten inferir cómo está el fenómeno de la desnutrición crónica a nivel nacional, urbano, rural y en todas las provincias del país. Ahora, perdón, si me permites, el tema de la organización logística. Bueno, la organización logística es como toda operación estadística del INEC. Se conforman nuestros equipos de trabajo. En el caso de desnutrición, vamos a tener un antropometrista, que es una persona con un perfil de bachiller, con formación técnica o tecnológica en temas de enfermería para que esté plenamente capacitado. Tenemos un supervisor de campo, tenemos un encuestador, y básicamente lo que hacemos es una microplanificación. Vamos a cada sector, si usted lo quiere ver, que fue seleccionado, visitamos a las viviendas. Aquellos ciudadanos que sean seleccionados, desde ya les pedimos toda la apertura al INEC, tendrán un carnet, tendrán un teléfono para poder comprobar la identidad de nuestros encuestadores, y les pedimos que la encuesta es sencilla. La encuesta aborda temas muy naturales, o que puede tener conocimiento una madre de familia, pero va a ser esa madre de familia la que luego, con esa data, nos permitirá a nosotros, desde la Oficina de Estadística, poder producir estos resultados que a su vez le permitirán a los diferentes ministerios, a las organizaciones de Naciones Unidas, a la academia y sociedad civil, poder hacer una evaluación objetiva de la situación nutricional de nuestros niños. Esta encuesta que estamos conversando sobre desnutrición infantil, ¿es inédita en el Ecuador o el INEC tiene antecedentes de ejercicios similares en el pasado? De hecho, el Ecuador ha realizado a lo largo del tiempo cerca de 6 encuestas desde los años 90, pero esta es la primera encuesta especializada en niños menores de 5 años. La anterior cifra de desnutrición crónica se realizó en una encuesta denominada ENSANUD, encuesta de salud y nutrición, pero iba a toda la población, iba a los niños, iba a la mujer en edad fértil, iba a los jóvenes, iba, en fin, a toda la población. Pero esta encuesta está pensada exclusivamente en la realidad o todas aquellas problemáticas que pueden afectar la situación nutricional de nuestros niños. Por ejemplo, es inédito que simultáneamente vamos a medir calidad del agua, anemia, antropometría y factores de riesgos asociados a embarazo. Son temas que simultáneamente, previamente, el país no lo ha tenido, y que será una gran ventana, una gran oportunidad para que, a partir de una investigación científica, luego los hacedores de política pública puedan tener mayor precisión o efectividad para poder atacar el fenómeno. La encuesta, como decíamos, se realizará este mes de abril. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Será todo el mes? ¿Cuánto tiempo tomará ya la sistematización de toda la información que se levante para tener ya los resultados de este proceso? Tomará un mes y básicamente luego tendremos una socialización y mesas de trabajo con todos los técnicos especializados del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Educación, de la Secretaría Nacional de Ecuador Crece Sin Desnutrición, para que justamente podamos evaluar la situación en un cantón que es representativo. Ustedes quizás se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos haciendo en Limón Indanza? Limón Indanza es uno de los cantones que, a su vez, de tener altos índices de desnutrición crónica infantil, es un cantón que tiene una baja cobertura, por ejemplo, de niños cedulados. Eso no es un tema menor, porque para poder hacer efectivo, y aquí quiero dar un ejemplo, Fabricio y Belkis, si desde la política pública se quiere llegar con una atención prioritaria a un niño, el niño tiene que ser visible ante la política pública. Si no tiene cédula, no existe ante el Estado. Entonces, en este cantón tenemos también unas bajas coberturas de niños cedulados, y ahí viene el trabajo fuerte también de las brigadas del registro civil. Es un cantón que tiene también casi un 25% de shuar, y viven en condiciones y tienen un patrón cultural que es importante entender, es importante comprender sus temas nutricionales, así que se convierte en un cantón que es extremadamente rico en temas de entender la problemática, y por eso invitamos a todos los ministros que están relacionados con la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición, para que de primera mano
en territorio, no en un escritorio, conozcamos la realidad de nuestros ciudadanos en la provincia o en la región amazónica. Señor director, interesante el tema de la encuesta, que aborda un tema sobre el cual a lo largo del tiempo no se ha hablado de manera masiva, que es la desnutrición infantil, y es un tema que hay que atacar. Al mismo tiempo, el INEC, ¿cómo está trabajando en temas estadísticos de inflación, de empleo, de pobreza, señor director? Bueno, son muchos temas, me gustaría hablar de todos, pero voy a dar una pastillita. Sí, una pastillita. En temas de empleo, todos los meses, cada 15º día hábil de cada mes, producimos y difundimos los resultados del mercado laboral. Las últimas cifras disponibles de mercado laboral son del mes de diciembre, es la fotografía de diciembre, y en esa fotografía, que es de conocimiento ya público, se determinó que entre diciembre de 2020 a diciembre de 2021 tuvimos una generación de más de 460,000 personas que lograron tener un empleo adecuado, es decir, que tienen ahora un trabajo por el cual ganan igual o más del salario mínimo. Y si vemos este mismo análisis en una ventana de tiempo de mayo del 21 a diciembre 21, la cifra asciende a 350,000. Eso en términos a grandes líneas de los resultados del mercado laboral. Y lo que tiene que ver con inflación, de igual manera. Todos los meses realizamos cerca de 25,000 tomas de precios en las principales 9 ciudades del país, con lo cual podemos medir los cambios en el nivel de precios de los bienes y servicios más representativos del consumo de los ecuatorianos. Ese cambio en el nivel de precios es lo que se conoce como la inflación. Y finalmente, si me permite, Fabricio, creo que algo más importante y que desde ya les invitamos a la ciudadanía, estamos trabajando en un nuevo censo de población. La pandemia afectó al sistema estadístico, afectó a la programación inicial del censo, que inicialmente tenía que realizarse en noviembre del 2020. Desde junio del año anterior hemos retomado, primero haciendo una evaluación con acompañamiento de algunas agencias de Naciones Unidas sobre la afectación del censo, y de hecho en noviembre y diciembre del 2021 realizamos un censo en el cantón Limón-Indanza, ¿ok? Y en ese cantón obviamente probamos de igual manera todos los instrumentos que potencialmente vamos a utilizar en el último trimestre de este año para el gran censo nacional. Y en ese censo nacional, ya en las próximas semanas contaremos las diferentes etapas de cómo vamos a difundir, cómo vamos a comunicar y acercarnos al territorio para que toda la ciudadanía se empodere y sobre todo todos aquellos que están, todos los niveles de gobierno se empoderen del próximo censo de población, que después de 12 años vamos a tener una gran fotografía de la realidad socioeconómica del país. Una última cosa, ¿ustedes también están a cargo del censo penitenciario o esa no es una competencia del INEC? Más allá de, nuestra competencia es dar una asesoría técnica. La responsabilidad del censo penitenciario recae en una lógica de coordinación en la Secretaría de Derechos Humanos. Quien la tiene que implementar y llevar a cabo es el SNAI, pero también en una resolución de la Corte exhorta al INEC a apoyar, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, asesorando técnicamente de cómo tiene que ser llevado el censo penitenciario, y de hecho hicimos, valga otra vez la jerga estadística, hicimos una prueba piloto en ciertas cárceles del país para probar los mismos instrumentos, el cuestionario, el acercamiento con el PPL, explicarle para qué funciona, para qué sirve y qué temas vamos a abordar en términos del censo penitenciario. Y esperamos también en las próximas semanas ya que lo anuncie la Secretaría de Derechos Humanos o el SNAI, justamente las fechas en las cuales se va a realizar. De nuestro lado, el acompañamiento técnico para que ellos puedan tener una data de la mejor calidad y mejorar las condiciones también de esta población que es altamente importante. Correcto, interesante. Roberto, gracias por su tiempo y seguiremos monitoreando los temas asociados a las estadísticas y el INEC. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio Belkis, buen día, mucho gusto. Muy gentil a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. 8:36. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.